Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, un tema que atraviesa toda la coyuntura nacional, todos los momentos de la coyuntura, es el principio de autoridad y la defensa y la supuesta defensa de los derechos humanos. En las últimas 3 décadas en el Perú se ha construido un relato, una narrativa que nos señala que se puede defender derechos humanos sin defender el Estado de Derecho o poniéndonos de costado en la defensa del Estado de Derecho. Bueno, eso es una imposibilidad absoluta, porque el único régimen en el mundo moderno que ha defendido los derechos humanos son los sistemas de Estados de Derecho, es decir, los regímenes donde se controla el poder, donde hay división de poderes más allá de sus imperfecciones. En China o en los países islámicos no es posible hablar de defensa de derechos humanos. Miren, aquí en el Perú, luego del golpe de Pedro Castillo, se desarrollaron acciones violentas que tenían un objetivo central: quebrar el Estado de Derecho. Milicias organizadas quisieron quemar los aeropuertos del sur, las carreteras se bloquearon para desabastecer las ciudades, para quebrar la economía nacional. Y nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, las fuerzas de seguridad evitaron este plan. Si se quemaban los aeropuertos del sur, posiblemente se quebraba la moral nacional y la clase política hubiese concebido que la convocatoria a una asamblea constituyente era un camino de paz, un camino de salida. Pero las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad lo impidieron. Bueno, ¿qué sucede? Hubo 60 lamentables muertes de peruanos y el día de hoy más de 300 oficiales, algunos de ellos incluso con prisión preventiva, están siendo judicializados y procesados de por vida. Bueno, todo esto tiene que acabar si es que queremos construir una democracia como las democracias desarrolladas. Y por ese motivo, el día de hoy hemos convocado al Fernando Rospigliosi, candidato al Senado Nacional por Fuerza Popular con el número 3, quien en los últimos años se ha convertido en un incansable, vamos a decir, a veces por momentos solitaria voz de defensa de las fuerzas de seguridad, del legítimo uso del derecho constitucional de la fuerza pública, que es en determinados momentos la única manera de defender el Estado de Derecho. Por eso lo hemos invitado y le agradecemos mucho por estar presente en este portal. Buenas tardes, gracias por la conversación. Hola, Víctor Andrés. Sí, en efecto, como tú dices, estamos ante una situación completamente anormal, donde la defensa de los derechos humanos ha sido tergiversada y ha sido usada como un instrumento político contra las Fuerzas Armadas y contra la Policía Nacional. El interés es muy claro, es debilitar y luego desarticular y destruir estas dos instituciones claves en la defensa nacional y en la defensa del orden interno. Y para este propósito utilizan el pretexto de los derechos humanos, es decir, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la población en general no tienen derechos humanos. Los únicos que tienen derechos humanos son los terroristas, los delincuentes y los violentos que son asusados por los terroristas. Lo que ha ocurrido en el periodo que tú mencionas, en el periodo diciembre 22, enero, febrero, marzo del 23, es que hubo movilizaciones muy violentas donde terroristas y organizaciones delincuenciales financiaron y movilizaron estas turbas violentas para reponer en el gobierno a Pedro Castillo. Y bueno, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional defendieron los activos críticos nacionales, lo que se llama los activos críticos, es decir, aeropuertos, carreteras, en fin. Y como consecuencia de esto, de estos ataques violentos, que eran también en defensa de la vida de la policía y de los militares que estaban ahí, que ellos responden la agresión y caen estas personas. Hubo
la muerte de todo peruano es lamentable, hubo 60 lamentables muertes de peruanos, pero si uno mira en términos históricos, con una mirada general, los únicos responsables deben ser definidas como milicias, es decir, organizaciones civiles con acciones militares sin necesariamente con armas, ¿no? Claro. Es decir, que iban a quemar aeropuertos. Claro, ese es el nuevo método que utilizan los herederos del terrorismo o los antiguos terroristas. En el caso de Ayacucho era obvio que la que organizaba esto era una terrorista que se llama Rocío Leandro, alias Cusi, que fue sentenciada por terrorismo, salió de la cárcel y siguió haciendo lo mismo. Es decir, la nueva estrategia de ellos, como saben que en un levantamiento armado no pueden derrotar a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional, ahora tienen una combinación de elecciones, ¿no? Tratan de llegar al poder mediante elecciones y por este tipo de azonadas violentas. Eso es lo que intentan hacer. Tuvieron éxito, por ejemplo, en el año 2020. Con una azonada violenta llegaron al gobierno a Sagasti, a Mirta Vázquez, y le abrieron las puertas a Pedro Castillo. ¿Qué le parece si hacemos una ucronía? ¿Qué pasaba si quemaban el aeropuerto de Puno? Un poco para que el televidente entienda, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba si quemaban el aeropuerto de Puno, luego el aeropuerto de Arequipa, luego el aeropuerto de Cusco? También intentaron quemar el antiguo aeropuerto Jorge Chávez. En ese momento las carreteras estaban bloqueadas. Casi estoy seguro que los políticos, la mayoría de los políticos hubieran sentido que el camino de paz era una asamblea constituyente. Claro, eso es lo que ellos pretendían. Como digo, siempre tienen en la cabeza la experiencia del año 2020, como logrando movilizar, no mucha gente, unos cientos de personas, y logrando 2 muertos, 2 delincuentes juveniles que probablemente fueron asesinados por los mismos grupos que promovían esas manifestaciones, tumbaron al gobierno. Y lograron que incluso los grandes empresarios se asustaran y dijeran, está bien, hay que poner en el gobierno a Sagasti. Increíble, los medios de comunicación, exactamente, los grandes empresarios. Ese es el escenario que produce este tipo de violencia. Eso es lo que ocurrió y eso es lo que tratan de repetir. Han tratado de repetir en el año 2022, 2023 y también el 2024, el 2025 y ahora mismo, hace poco, intentaron una marcha del sur, bueno, movilizaron a 150 personas. Fracasaron completamente, pero no cesan de intentarlo. Es el mismo camino que ellos ya aprendieron, que es este tipo de azonadas violentas junto con algunos políticos y bueno, las elecciones que ahora tenemos a las puertas, que son su objetivo, ¿no? Ahora, pero detrás de esto, o sea, cuando uno ve, a ver, en una sociedad relativamente sana, con salud mental, no sé cómo llamarlo, la gente sabe discriminar claramente qué significa la defensa de la institucionalidad, el papel de la fuerza de seguridad. Pero en el caso del Perú, esto ha sido totalmente invertido. Y sí, son 3 décadas de narrativas, de relatos, de historias, en que la Fuerza Armada es demonizada como el aparato del régimen burgués o de los enemigos del pueblo. No solamente a nivel de medios de comunicación y de este relato que tú señalas, sino lo más importante, lo más grave, es a nivel del sistema judicial. El sistema judicial que ha sido capturado por ellos, por estos grupos, los mismos que están tratando de generar el caos en las calles y de llegar al gobierno por medio de elecciones, son los mismos que capturaron el sistema judicial. Y entonces el sistema judicial está al servicio de ellos. No son todos, por supuesto, es evidente que no es el 100% de jueces y fiscales, pero no solamente es un número significativo, sino que además tienen la cúpula. Por ejemplo, en este momento tienen la cúpula del Poder Judicial. Y bajo el pretexto de la autonomía judicial, dicen que la autonomía judicial implica no ejecutar las leyes que dé el Congreso y que el Tribunal Constitucional declara constitucionales. O sea, autonomía judicial para ellos es hacer lo que les da la gana, imponer una dictadura en el Perú. Eso es
Por eso ejemplo, es lo que están haciendo ahora. La ley de amnistía del Congreso señalaba que los hechos imputados a los militares, soldados, policías durante la guerra contrasubversiva de los años 80, que no tuvieran sentencia y que se hubieran producido antes del año 2000, es decir, 2002, el año en que entró en vigencia el Tratado de Roma, que establece el tipo de lesa humanidad, prescribían como correspondía a la ley, como correspondía a la Constitución, pero fue una ley de amnistía que declaraba lo que decía la Constitución, la ley e incluso el propio Pacto de San José, ¿no? Entonces, bueno, algunos magistrados no la aplican. No, ningún magistrado la aplica, con una sola excepción. No, en realidad esa es la ley de lesa humanidad, la ley 32.107. Hay dos leyes. Es la de lesa humanidad, que señala lo que tú acabas de mencionar, que esos delitos de lesa humanidad, que dicho sea de paso nunca existieron en el Perú, pero ya, esos delitos de lesa humanidad solamente valen desde el año 2002, cuando el Congreso aceptó el Tratado de Roma. Sí, y la Convención. Entonces, ¿por qué? Porque no se puede perseguir a la gente durante 20, 30 o 40 años. Eso es una violación de los derechos humanos, claramente, además de violación de todas las leyes. Sin embargo, siguen haciendo lo mismo, siguen persiguiendo a militares por hechos ocurridos en los años 80, 85. Pero imagínate, ya no hay muchas veces nadie que haya estado en un hecho ocurrido en el año 83, ya no hay. La gente se dispersa, se va, o por edad fallece, y sin embargo, inventan. Le hago una pregunta. Esta persecución de por vida de oficiales ancianos, muchas veces ya inválidos, ¿no es cierto? ¿Qué objetivo tiene? O sea, trato de darle un sentido, a alguna objetividad. ¿Cuál es el objetivo político? Es decir, aleccionar de tal manera a las Fuerzas Armadas que no se atrevan. Claro, eso es. Por un lado es una venganza de los terroristas que fueron derrotados contra las Fuerzas Armadas, pero por otro lado, lo más importante es disuadirlos. Oigan, cuando haya un levantamiento, ustedes no se metan, dejen que las turbas asusadas por terroristas tomen las calles e impongan su voluntad. Eso es lo que les están diciendo. Entonces, y eso es muy grave. Ahora, por supuesto, es demoralizar a las Fuerzas Armadas, y a la Policía Nacional. Entonces, eso es inadmisible, pero cuentan con la complicidad del sistema judicial, que ahora la cúpula del Poder Judicial sale a respaldar a los jueces que violan la ley y además sale a decir que eso es autonomía judicial. O sea, autonomía judicial es desacatar las leyes, cuando en una república hay división de poderes. El Congreso es el que aprueba las leyes. El gobierno las promulga y el Poder Judicial las aplica. Pero usted es consciente, señor Rospigliosi, de que más allá de una reforma del sistema de justicia, si es que la narrativa, el relato no cambia, ¿no? O sea, esta idea de que los derechos humanos se defienden autónomamente de cualquiera sea, o sea, el derecho humano es una abstracción, ¿no es cierto? No, ellos no lo usan en abstracto, ellos lo usan en concreto. Solo los terroristas y los delincuentes tienen derechos humanos. La policía y las Fuerzas Armadas no tienen derechos humanos. Entonces, es violatorio del derecho humano procesar a una persona durante 30 o 40 años. El caso del Frontón, año 1986, 40 años. Sigue, hoy día. O sea, durante 40 años se tiene perseguido, sometido a una tortura. Ahora, ¿usted es consciente de que este es el mismo problema, problema sucede en Chile, en Colombia? Bueno, con diversa intensidad. Pero por eso yo digo, ellos han capturado el sistema judicial y lo usan en función de sus intereses particulares para violar los derechos humanos de policías y militares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se habla de una reforma. Muy bien, hay que hacer sin duda una reforma y hay varias propuestas de reforma que son muy interesantes y que
Yo espero que el siguiente gobierno, que sea elegido muy próximamente, que se instale el 28 de julio, emprenda esa reforma. Pero no basta una reforma, porque una reforma judicial lleva años en ejecutarse y muchos más años en dar resultado. Entonces lo que hay que hacer es barrer el sistema judicial, como hizo el señor Bukele en El Salvador. Votó a 1/3 de los magistrados del sistema judicial. Pero eso lo tienen que hacer las instituciones. Si lo tienen que hacer las instituciones, pero hay que barrer el sistema judicial. Esto es inadmisible. No puede ser que no apliquen las leyes. No puede ser. Eso es... Bueno, que lo hagan con un único propósito. Ahí está la Junta Nacional de Justicia, bueno, que de acuerdo a la Constitución. El único propósito que tienen es ir contra las Fuerzas Armadas y contra la Policía Nacional. Por ejemplo, otro tema por el cual yo he denunciado a una juez. Otra ley del Congreso promulgada por el gobierno que no se ha aplicado. Es una ley que dice que las ONGs no pueden usar dinero del extranjero para luchar contra el Estado peruano. Porque en concreto, con dinero que reciben del extranjero, atacan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Todos estos juicios son desarrollados por ONGs. Eso de las víctimas y todo es un cuento. Las ONGs, que son pequeños partidos políticos de izquierda, lo que hacen es, ellos organizan a las supuestas víctimas, las adoctrinan, las traen y las hacen participar en los procesos judiciales. No puede ser que con dinero del extranjero se ataque a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que son las instituciones que defienden el país de un adversario externo o de un enemigo interno. Entonces, esa ley está vigente y no la aplican una juez. Todos estos problemas también afectan la lucha contra la ola criminal, ¿no? Es decir, bueno, sin duda, pues, sin duda. Sin duda, si ellos liberan delincuentes, porque ellos defienden los derechos muchas veces humanos de los delincuentes. Cuando hay una zona gris entre una acción policial y una acción delincuencial, muchas veces algunos magistrados se abstienen u optan por lo más fácil. No, claro, en el Congreso se han dado varias leyes para defender a la policía, sí, que dicen explícitamente, cuando un policía hace uso de su arma y abate o hiere a un delincuente, no va a prisión preventiva. Por ejemplo, porque lo primero que hacían los jueces y fiscales es, si un policía se enfrentaba a un delincuente, metían al policía a la cárcel de inmediato. De inmediato. Entonces, ya eso se ha prohibido. ¿Cómo así usted se convirtió en el defensor, en el representante, en el liderazgo de las fuerzas de seguridad en el país? ¿En qué momento? Porque eso ha sucedido en los últimos 2-3 años, señor Rospigliosi. Y realmente su voz, más allá de cualquier crítica, está ahí y a veces es solitaria. No, desde hace mucho tiempo. No te olvides, yo fui ministro del Interior hace 25 años. Por primera vez fui 2 veces ministro. Y en la policía me dieron una condecoración que no tengo ahora porque no estoy con terno, que llevo siempre conmigo, el corazón policial. La policía creó esta condecoración para mí. Y muchos policías me dijeron, no ha habido ni policía ministro, ni civil ministro que haya defendido con esa entereza a la Policía Nacional. O sea, no empecé ahorita, empecé hace mucho tiempo. Esa posición en la que usted está tiene ventajas y también adversidades, ¿no? Usted ha sido bien atacado por la izquierda, ha sido demonizado por la izquierda. Totalmente. Por esta posición. Es el blanco preferido de las izquierdas, de los periódicos. Sí, pero además me ha querellado Delia Espinosa, me acaban de abrir un proceso, dicen, ahí he visto en los periódicos, no me ha llegado todavía la notificación. Dicen los familiares de Callara, un hecho ocurrido en el año 88. ¿Pero qué tiene que ver usted? En Ayacucho. Muy sencillo. Yo entré a la audiencia de manera digital. O sea, tú sabes, las audiencias judiciales son públicas, los juicios son públicos. Ese es un asunto elemental. Y yo participé en esa audiencia mirando naturalmente, porque los abogados han pedido que se apruebe una ley de la cual soy autor, la ley 32.107 de lesa humanidad, cosa que yo he defendido.
Y los abogados dicen, tiene que aplicarse la ley de lesa humanidad. Muy bien. Y los jueces deberían haber fallado hace 2 sesiones sobre eso. Bueno, pues yo me conecté a la audiencia a ver qué decían. Y dicen que conectarme a la audiencia, o sea, mirar, es interferir con el Poder Judicial. Y ahí salió, ya me han denunciado ante la Fiscalía. Bueno, pero, y yo me voy a hacer conectado. Pero también tiene sus ventajas, porque, a ver, lo voy a decir ya, ¿usted va a ser uno de los candidatos más votados al Senado? Porque toda la familia policial va a votar por usted. No tengo idea de eso. No sé si eso ocurrirá. Hay muchos policías y militares que postulan. Ya la gente decidirá. Pero el punto es que, sí, en efecto, no solamente me atacan y me demonizan, cosa que es peligrosa también porque te pueden agredir, ¿no? En esta situación, sí. Pero además me querellan, o sea, a mí me ha querellado Bermejo, me ha querellado el esbirro policial de la mafia Caviar, ahora me ha querellado esta señora Delia Espinosa, que ya ha sido sancionada por la Junta Nacional de Justicia, me ponen este tipo de denuncias, es decir, tratan, en otras palabras, de empapelarme para distraerme, pero no lo van a lograr. O sea, yo voy a seguir en lo que estoy, voy a seguir denunciándolos y defendiendo leyes como esta. Que, dicho sea de paso, tú mencionaste ley de amnistía, también se aprobó una ley de amnistía. Es la continuación también la han observado ante el Tribunal Constitucional, pero es una ley vigente que los jueces tendrían que aplicar. No lo aplican porque no les da la gana. Por eso te digo, hay que barrer este Poder Judicial, hay que votar a esa gente. No puedes tú tener un Estado de Derecho de las instituciones. A través de las instituciones, obviamente. Cualquier medida de ese tipo tiene que ser a través de las instituciones. Naturalmente, no hay otra manera. No, hay que hacerlo a través de las instituciones, pero hay que hacerlo. Por eso no puede ser que tengamos jueces y fiscales que desacatan las leyes que ellos están obligados a aplicar. Le agradezco infinitamente por estas declaraciones, por estos puntos de vista. Bueno, suerte. Es usted el Quijote de las fuerzas de seguridad en el país. Lo que sorprende es que hay amplios sectores de la sociedad que permanecen distantes de esto, ¿no? Por ejemplo, el empresariado debería tener un protagonismo más activo en la defensa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿no? Son directamente afectados por esta situación. Bueno, últimamente han habido artículos periodísticos y comunicaciones incluso de algunos empresarios importantes diciendo que los empresarios tienen que participar, pero en fin, ya es decisión de cada uno. Bueno, gracias por estas declaraciones. Suerte en la campaña y seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No olvide de dejar su comentario, suscríbase al canal, así este proyecto se consolida. Gracias.